amistad, con pinchería ni absolutamente nada. Las evaluaciones tanto del programa EDA en Latinoamérica como de los equipos EVASA, EVASCO y EVASI se realizan directamente de una manera meritoria, por meritocracia, ¿vale? Entonces, para que usted tenga ese mérito, pues lo más lógico es poder realizar las evaluaciones en tiempo y forma, ¿vale? Eh, sí, Fátima, adelante. Con relación al trabajo final, ¿es individual o se pueden hacer parejas o por país? ¿Cómo sería para nosotros organizarnos? Solamente a menos que vivas en la misma cuadra que una persona de los del grupo, podrías realizar el trabajo de forma grupal. ¿Por qué lo digo? Pues porque si ustedes se dieron cuenta, el trabajo que venimos realizando desde hace dos clases, pues tiene que ver justamente con la zona en donde cada uno de ustedes se encuentra, ¿cierto? Entonces, pues tendría sí o sí que vivir con alguna de estas personas, o por lo menos en una cuadra a la redonda, como para decir, ok, listo, hagamos el trabajo juntos, y en ese caso el trabajo tiene que sobresalir de otras personas que tienen la posibilidad de realizar los trabajos solitos. Bien, pregunta. No. Bueno. Vamos entonces con la presentación del día de hoy. Hablamos entonces de niveles de impacto en emergencias y desastres, de acuerdo justamente con lo que estableció USAID. Eso no quiere decir que nosotros no establezcamos desde lo que es el programa EDA en Latinoamérica este mismo tipo de presentaciones o este mismo tipo de acuerdos, por así decirlo, ¿vale? Eso tengámoslo bien en cuenta por si acaso. Un segundito que necesito mirar a ver si tengo la posibilidad de hacer esto pequeñito. No. Bueno, nada, sigamos así. Lo siento por los que están haciendo están viendo el video. Bueno, cuando hablamos de niveles de impacto, por desgracia los niveles de impacto en emergencias y desastres son subjetivos, ¿sí? Y dependen muchísimo de muchos aspectos y muchas cositas. He tratado en lo posible de realizar muchos estudios, por así decirlo, que nos permitan entender de pronto unos niveles de impacto menos subjetivos, pero por desgracia no ha sido posible todavía. ¿Por qué subjetivos? Ya se van a dar cuenta específicamente. Para mí era completamente cuadriculado lo que se presentaba acá, pero en una de las evaluaciones justamente de Dan Operaciones me hicieron ver absolutamente todo lo contrario. Y ya lo van a ver por qué. Bien. Cuando hablamos de niveles de impacto, ¿por qué no se mueve? Ah, perdón. Voló. Perdón. Voy a volver otra vez a verificar. A ver, permítame un segundito. Ahí estamos. Ahí está. Perdón que no sé qué habrá pasado con la presentación. Entonces, decimos que los niveles de impacto o en análisis basados en perspectiva general de un evento. Bien, para ello, cada nación, cada región habrá definido esos criterios geográficos, demográficos, económicos y toda la infraestructura como para establecer esos niveles de impacto. ¿Sí? Entonces, se centran en las afectaciones en cuanto a la zona, ¿sí? Que se pueden establecer de acuerdo a la zona. Acuérdense que la zona, por lo grande, me puede dar una magnitud como tal y la fuerza sobre esa magnitud. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo este papelito, es un área correspondiente al papelito, pero
si yo utilizo, por ejemplo, esta bolita, y si esta bolita fuese metálica y pegara en esta área como tal, en este papelito, que no se ve porque son del mismo color, si pegase justamente esta bolita directamente en esta área, pues generaría un impacto en un área específica, ¿cierto? Entonces, a esa área específica le llamaremos justamente magnitud y lo establecemos de acuerdo justamente al área. Bien, ahora, la fuerza o la potencia justamente con la que esta bolita le pegue a esta área. Entonces, de acuerdo justamente con esta área y con la fuerza o la potencia, pues vamos a poder encontrar una potencia elevada o considerablemente disminuida. ¿A qué me refiero con el papelito y con el área? Cuando hablamos justamente entonces de magnitud, estamos hablando justamente de un área correspondiente. Cuando hablamos de la potencia, estaríamos hablando justamente del papelito, estaríamos hablando de la potencia. El papelito no fuera papelito, esta bolita no fuera una bolita de papel, sino fuese metálico, por ejemplo, pues pegaría directamente con una potencia y con una fuerza considerable, pues lo más lógico es que haría un nivel o tendría esto un nivel de impacto considerable respecto a justamente todos los efectos correspondientes. Bien, entonces, la fórmula justamente para comprender el nivel de impacto es magnitud por potencia, ¿sí? Y tengo que establecer justamente un nivel de respuesta. ¿Qué voy a hacer si en vez de que esta bolita de papel sea de papel y en vez de eso sea metálica, cualquier metal, la pongo en una pistola y la golpeo directamente sobre el área específicamente, ¿sí? Entonces, tendría que entender justamente el nivel de respuesta o qué es lo que yo voy a hacer respecto a esta situación para solucionarla. Bien, si tengo los materiales correspondientes como para responder a que la bolita metálica me hiciera un orificio, un agujero, y qué puedo llegar a hacer, cuáles son esos procedimientos. Estoy preparado realmente para que el área afectada yo la pueda volver otra vez a restablecer por lo menos como era antes, o la puedo poner inclusive mucho mejor, la puedo fortalecer con el estado de resiliencia. Entonces, eso justamente es lo que nosotros tenemos que entender con los diferentes elementos. Ahora, como les decía, el nivel de respuesta justamente depende a la capacidad que tengo yo, en este caso, como individuo para solucionar el tema. Ahora vámonos a las emergencias reales. Cuando hablamos, por ejemplo, de una inundación, las inundaciones comúnmente están específicamente establecidas en un área como tal, un área afectada. A eso le llamamos justamente magnitud. A la profundidad justamente de esa altura y a las lluvias torrenciales y todos los efectos alternos justamente generadas por esas lluvias, a eso se le corresponde como potencia. Ahora, ¿cuál es el nivel de respuesta que tienen los equipos de emergencia para responder ante esa emergencia? Cuando no existe un nivel de respuesta adecuado, automáticamente consideramos como desastre. ¿Por qué? Porque justamente los desastres son aquellos eventos adversos en los cuales la región, la localidad o en donde este evento adverso se genere no tiene capacidad de respuesta, bien, adecuada para ese nivel de impacto. Bien, entonces, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta al respecto? Por tanto, ahora no. Bien, genial, gracias, Felipe. Eh, el nivel de impacto que nosotros podemos ver en la imagen no es la misma situación si sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos cualquiera, a Burundi, cualquier lugar de Burundi en África, que comprendemos justamente que Burundi es uno de los países más pobres de África. Entonces, el nivel de respuesta va a ser completamente diferente.
por más que el evento sea el mismo. O sea, supongamos que en un campo abierto, tal cual como les estoy mostrando en la imagen, se inunda hasta las casas, hasta los techos de las casas, el nivel de respuesta de Estados Unidos, de los equipos de Estados Unidos, van a ser completamente diferentes a los de Burundi, que no van a tener las mismas posibilidades a nivel logístico, operacional, capacidad de respuesta del personal, capacitación, materiales, o sea, absolutamente todo. Inclusive estaríamos hablando también de un lugar en donde se puedan quedar las personas. Puede que en Estados Unidos, por mucha distancia que tenga, puede que se demore la respuesta, pero eso no significa que no va a llegar y que las personas o que los afectados no van a tener esa respuesta, que es completamente diferente. Entonces, para entender justamente el nivel de impacto, primero tenemos que comprender esa capacidad de respuesta que tienen los equipos respecto a el evento adverso. Por ejemplo, cuando hablamos de el evento este en Valencia, que se me olvidó el nombre, pues lo más lógico es que todo el mundo pensaba que estaban listos justamente como para un evento de esa magnitud, pero resultó justamente que no. Y hay muchas ocasiones en las que muchos estados evitan capacitar a su personal, evitan realizar ciertas acciones porque consideran justamente que su personal ya está capacitado y que ya tiene la capacidad para establecer justamente una respuesta adecuada. Bien, hay muchas ocasiones, creo que esto lo he dicho en varias oportunidades, en las que van a haber equipos, o sea, personal o instituciones con los mejores equipos que puedan encontrar. Material de última tecnología, pero póngalos a trabajar y no dan pie con bola. O quíteles un solo material de esos y automáticamente quedan trabajando con las uñas y no van a saber absolutamente qué hacer para nada. ¿Por qué? Justamente pues porque se acostumbran a eso, pero su nivel de respuesta entonces no es el adecuado justamente basado en la capacitación que tienen. ¿Sí? Una cosa es la capacidad logística y otra cosa es la capacidad en cuanto al personal. Bien, entonces, comprendamos justamente las diferencias en niveles de impacto según las regiones. Comprendamos algunos factores específicos, como por ejemplo el nivel de respuesta y por ende la proximidad al estado de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor nivel de respuesta o mayor capacidad de respuesta, voy a tener mayor proximidad al estado de resiliencia. ¿Sí? Todo lo contrario a cuando no tengo nivel de respuesta o capacidad de respuesta, pues lo más lógico es que se amplía considerablemente la proximidad al estado de resiliencia, inclusive llegando a un estado de resiliencia completamente carente. Bien, la cantidad de personal capacitado tiene muchísimo que ver. De nada me sirve, por ejemplo, como me pasaba en el cuartel de bomberos en donde crecí y me crié prácticamente, en donde teníamos 5 camiones de bomberos, pero teníamos 2 conductores. De nada nos va a servir. O equipos de última generación guardados en una bodega y el personal de bomberos, pues con los chiritos que pudiera. El NOMEX todavía funciona. ¿Sí? Entonces, pues ahí justamente ante ese tipo de cosas, pues tenemos que mirar y realizar una buena gestión a nivel logístico. Y la capacidad de respuesta a nivel económico. Bien, la logística y ese proceso y fuerza operacional. Que en cuestión de logística y fuerza operacional, pues resume absolutamente todos los puntos anteriores prácticamente. Bien. Ahora, hablemos del nivel de impacto nivel 1. El nivel de impacto nivel 1 a nivel general son aquellas situaciones que pueden ser atendidas por los recursos locales disponibles. ¿Sí? Cuando usted tiene, por ejemplo, en este caso, un incendio de una casa, ¿sí? Entonces tenemos justamente una situación en donde se está quemando una casa, lo más lógico es que el cuartel de bomberos más cercano es el que va a atender la emergencia y con uno o con 2 camiones apagan el incendio y con el personal que tienen ya apagan el incendio, ¿sí? Eso es comúnmente el nivel 1.
Hay muchas ocasiones en las que los municipios, ciudades, no, más que nada, municipios o pueblos pequeños, no tienen capacidad de respuesta porque literal no existen los bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que atender automáticamente personal de otras regiones, ¿sí? Y llegar a apagar prácticamente lo que quede, las cenizas que quedan de la estructura que se incendió, ¿sí? Pero ahí justamente entonces estaríamos hablando de acuerdo a la capacidad. En una ciudad en la que me imagino ustedes también habitan, en donde tienen por lo menos un cuerpo de bomberos, cuartel de bomberos, estación de bomberos, como lo quieran llamar, esto correspondería justamente a un nivel uno. ¿Listo? Una casa, un camión, perdón, un carro que se está incendiando y ahí justamente tenemos la capacidad de reacción. Bien. El nivel 2 de impacto. Entonces es una situación que para ser atendida requiere la movilización de recursos locales adicionales dispuestos para la emergencia, pero sin exceder todavía su capacidad. O sea, ¿a qué me refiero? Aquellas situaciones en donde ya es necesario, por ejemplo, atender la emergencia con equipos especializados, que todavía tengo como equipo de bomberos. ¿Sí? Entonces, un camión o un equipo, sí, un camión de químicos que se está desplazando y que se da la vuelta. Pero yo tengo equipos de especializados para atender este tipo de situaciones. Entonces, no voy a necesitar llamar a otros lugares, pero tampoco puedo poner a cualquier bombero a realizar los procedimientos. Voy a necesitar equipo especializado. Caso contrario, en el cual no existe justamente ese equipo especializado, entonces automáticamente nos vamos a ir a un nivel más escalable, un poquito más alto, en donde ya vamos a pasar, por ejemplo, de jurisdicción, ¿sí? Que es el nivel 3 de impacto. Situación que para ser atendida requiere el apoyo de otras localidades o del nivel provincial, departamental o estatal. O sea, ya estaríamos hablando de una situación en la que mi equipo no tiene las posibilidades de respuesta, ¿cierto? Pero que la gestión de la región sí tiene esas capacidades de respuesta, entonces tengo la posibilidad de atender, ¿sí? Que ya es un poquito más complicado, que requiere de procedimientos de triage, que requiere de procedimientos logísticos un poco mejores, más avanzados, pero que hasta el momento todo va completamente bien. Les pido disculpas por la presentación, la verdad que la actualicé, no sé por qué se ve así y eso que la guardé y todo esto, pero qué raro, la verdad que no entiendo por qué me aparece así. Pero bueno, entonces el nivel 3 justamente corresponde a aquellas situaciones que requieren el apoyo de otras localidades, pero que todavía no es un desastre, ¿sí? Que todavía no es una situación en la que prácticamente el Estado tiene que declararse en una situación de desastre. Entonces, a partir ya del nivel 3 estaríamos hablando de desastre justamente porque excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. ¿Sí? Los niveles uno y 2 corresponden a situaciones de emergencia. ¿Vale? Son situaciones emergentes que se pueden controlar. Ya a nivel 3, nivel 4 puede corresponder justamente a un desastre. ¿Vale? Y un nivel 4, ya un nivel 4 de impacto, pues una situación que puede ser atendida y que requiere el apoyo a nivel nacional, incluso la posibilidad de establecer la emergencia para un apoyo internacional. Ahora, hay muchas ocasiones en las que el Estado no establece el estado de emergencia. ¿Sí? O que las oficinas estatales no establecen los estados de emergencia. Pueden ser muchísimas las razones por las cuales un estado no establezca su estado de emergencia. ¿Sí? Me refiero a las instituciones estatales. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque detrás de esa emergencia, si llegan organizaciones internacionales, se van a dar cuenta o se va a poner en claro
las malas gestiones a nivel político en cuanto a emergencias y desastres se vienen desarrollando. Por otra parte, por ejemplo, a nivel político, también tienen muchísimo, es más, la mayoría de las ocasiones, las razones por las cuales no se genere un estado de emergencia eh, tiene que ser más políticas que cualquier otra cosa. Hablemos, por ejemplo, de la situación de Venezuela. 2014, no, 2018. Ya estaba una situación y una crisis, una emergencia en cuestión de alimentaria en Venezuela. Pero que dijo Maduro, no señores, yo no necesito absolutamente nada. Entonces, todos los vehículos que querían entrar de ayuda humanitaria en la frontera, desde Colombia, en la frontera, fueron detenidos, los conductores y todo el personal sacados y los camiones quemados. ¿Sí? Esa no ha sido la única ocasión, han habido muchísimas otras ocasiones, pero es la primera que se me viene a la mente. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque lógico, recibir ayuda internacional requiere justamente de parámetros en donde yo le tengo que informar a organizaciones, agrupaciones o instituciones internacionales, pues el nivel y le tengo que mostrar, lógico, en qué está mi personal, en qué estado se encuentra el pueblo realmente y se van a dar cuenta de muchas otras cosas que era lo que quería o pretendía Maduro en su momento, pues esconder absolutamente todo eso, que pues prácticamente eso es una de las cosas que ya hoy en día prácticamente no se pueden esconder. Y creo que en la mayoría de dictaduras justamente así sucede. ¿Sí? El Estado esconde las precariedades en las cuales vive su pueblo, diciendo que no, que él tiene todas las capacidades de respuesta. No se preocupen, no es necesario enviar ayuda humanitaria. Y si se envía, pues se acaba a las malas. Se pierde absolutamente todo eso. ¿Sí? Por eso es que existen protocolos internacionales que se tienen que respetar. Bien, pongámosle, por ejemplo, usted, hay un terremoto en Colombia, Dios no lo quiera, pero hay un terremoto en Colombia y usted tiene todas las capacidades para responder ante ese terremoto en Colombia. Entonces usted dice, ah, ok, listo, voy a ir a Colombia. Me voy a alistar, me voy a poner mi equipo, voy a llevar absolutamente todo y me presento ante, no sé, alguien. O me armo un grupo de gente y con ese grupo de gente decimos, tenemos los boletos para ir a Colombia, ¿cierto? Pero una vez que lleguen, ingresen a Colombia, posiblemente hasta ahí lleguen. Porque primero, el territorio colombiano no estableció emergencia nacional, internacional, ¿sí? Dos, nadie lo llamó, ¿sí? Entonces, no hay un protocolo establecido que pueda decir, ah, ok, listo, venga todo el que quiera ayudar, salvo en otras situaciones como el caso de Ucrania, ¿sí? En donde ya están llamando a todo el mundo diciendo, venga, necesito su colaboración, si puede, véngase y le vamos a recibir con los brazos abiertos. Son casos completamente diferentes. Bien, entonces, recordemos que para establecer esos niveles de impacto, no es imperativa la afectación en todos los factores. O sea, no es necesario que cumpla, por ejemplo, con una magnitud completamente grande, ¿sí? Porque podríamos hablar de una bomba en el centro de Chad, cerca justamente a Burundi, una ciudad de las más pobres también del mundo. Entonces, ante ese tipo de situaciones, posiblemente no exista la capacidad de respuesta. Entonces, en ese caso, la magnitud puede ser una cosa que para mí es efímera, pero para ellos es realmente importante. Bien, la potencia del evento. Para nosotros, quizás aquí en la región en donde estamos, en donde yo estoy, puede que una sequía de una semana no afecte considerablemente, salvo en otros lugares en donde, por ejemplo, en Bogotá, en donde una sequía de una semana ya automáticamente les va a generar unas afectaciones impresionantes por la cantidad de gente, por las dificultades que existen y demás. Entonces, ahí justamente debemos tener en cuenta absolutamente todas esos niveles. Y por la cantidad, ¿sí? Entonces, puede que sean 20 los afectados, 35 los afectados, 300 los afectados,
pero justamente tengo que mirar la capacidad de respuesta que existe para saber justamente si toda la cantidad de afectados pueden llegar a recibir esas ayudas. En caso de que tengan la capacidad de recibir la ayuda, pues lo más lógico es que se establece o se disminuye considerablemente el nivel de impacto. Comúnmente los niveles de impacto empiezan siendo bajitos y una vez que se empiezan a visualizar la cantidad de afectados, realmente la situación y la potencia del evento, ahí es en donde uno se empieza a escalar la situación. ¿Cuál es el objetivo principal del EDAN y por qué les estoy explicando esto a ustedes? Pues porque justamente para un equipo que necesita comprender un panorama y que necesita establecer justamente un panorama de una emergencia, de un evento adverso, pues lógicamente esto permita obtener un panorama adecuado, escalarlo hasta el lugar o hasta el nivel que corresponde para que el Estado justamente pueda decir, ah, ok, listo, eso es un nivel 4 y corresponde a una emergencia internacional, entonces nos declaramos en estado de emergencia sin necesidad de que pasen 72 horas, sin necesidad de cumplir una cantidad de protocolos, sino porque es que ya tenemos la información real de la situación. ¿Sí? Entonces ya sabemos automáticamente que la magnitud del impacto, el nivel, la extensión, la potencia, la cantidad, justamente se adecúan para que nosotros establezcamos un nivel 4. Bien, entonces por esa razón justamente yo les explico esto y es tan importante entender los niveles de impacto en evaluación de daños y análisis de necesidades. Bien, hasta ahí comprendieron lo que es el nivel, los niveles de impacto en edad. ¿Hay alguna pregunta, duda, aclaración, consulta? ¿No? Genial. Buenísimo. Sí, Fátima, adelante. Ok. Pero para uno, o sea, ok, tengo toda la teoría, pero en un área donde tú no tengas nada, porque bueno, La qué sé yo, información. ¿eh? Tengo la Nada de información, información. Ajá. pero no tengo las herramientas, porque eso es lo más real que le puede pasar a uno. Eh, hay como unas cosas básicas que uno tenga que hacer para tener la información básica, porque una cosa es la teoría, ¿verdad? Que hay que tenerla, pero, o sea, qué sé yo, en una comunidad donde uno esté y un campo de eso, te Sí, tocó ahora mismo que de repente aparecen esas inundaciones, que los suelos se saturan por las lluvias y de repente te viene una riada que tú no sabes de dónde salió, pero una situación de crisis. Entonces, si hay como, ¿cuáles son como esos elementos básicos que uno debería de tratar de levantar en términos de información, etcétera, etcétera? No sé, es como una preocupación, porque siento que puede ser que esa sea una de las cosas que más posiblemente ocurran. claro. Y es que justamente todo se deriva a el estado, a la fase previa, ¿sí? De acuerdo justamente a la evaluación, tú me estás diciendo justamente una serie de eventos que pueden llegar a suceder, ¿cierto? O sea, ya tienes claro cuál es el evento que puede llegar a suceder. Y ahí, lógico, existe una preocupación por ese evento. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido, por lo que me comentas. Entonces aquí tenemos varias cosas claves. Lo primero tenemos un qué, ¿cierto? Tenemos una situación, un evento adverso que me entrega justamente un paso 2, que es justamente comprender el ciclo de la emergencia. El 3, que es comprender el impacto y la magnitud del evento. Tú ya me imagino que por las situaciones precedentes, pues ya vas a entender justamente, puedes decir, mire, la última vez que sucedió el tema de la crecida de un momento a otro, afectaron tantos barrios, tantos lugares, tanto esto y tanto lo otro. ¿Sí? Esa información que tú me estás dando, que tú me estás diciendo, si yo quisiera,
la podría consultar directamente con los equipos de socorro y ellos en realidad tendrían que brindarme a mí, que soy de una persona completamente aparte y alejada de la región en donde te encuentras, me la tendrían que dar. Si a mí me lo pueden dar, a ti aún todavía más, que eres de la región y que eres una persona preocupada y que tiene la posibilidad justamente de obtener esos datos. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, basados justamente en el qué de la información, en el dinamismo de la emergencia, en el nivel de impacto, y ahora hablamos justamente de las alertas tempranas. O sea, ¿cómo voy a saber yo, por ejemplo, que este tipo de situaciones pueden volver a ocurrir, pero que ¿cómo voy a saber que viene esa crecida tan terriblemente grande, por ejemplo? Entonces, hay ciertos factores que se incluyen como para entender que vienen crecidas, como es el caso, por ejemplo, de la disminución momentánea del río, eh, alertas tempranas, por ejemplo, en cuanto a la vegetación en lo alto de la montaña, ¿sí? Hay muchísimas formas de entender. El tema es que no te podría decir todo al respecto justamente del evento, porque le daríamos como que la vuelta, pero lo que yo justamente quiero impulsarte es a que veas esos factores específicos de la emergencia que me acabaste de decir. Si te das cuenta, conoces la emergencia, sabes de los datos. Ahora, ¿cómo extraigo esa esencia de los datos para poderme obtener un panorama adecuado, clave, para que la emergencia sea muchísimo mejor, más fácil de llevar? Aquí es justamente, y este es justamente el objetivo de de este curso, ¿sí? Que ustedes adquieran justamente esas herramientas. Y hasta el momento, creo que ya las han obtenido en gran manera y en gran parte. Solamente hace falta el primer paso, que es obtenerlas, conseguirlas. Lo grande de la información, la historia, el manejo que se le dio, cuántas personas afectadas, cuál fue la zona principalmente afectada. Y basado justamente en esa información, empezamos a establecer todo el proceso de obtención de datos para una próxima situación de emergencia. ¿Vale? Isis, adelante. Sí, hola. Mi pregunta es un poco relacionada con lo de Fátima también, que me imagino que EDAN también tiene una estructura que me entrega toda la información, pero yo quería saber si según el nivel de impacto y también la potencia del evento, existe, por ejemplo, clasificaciones de EDAN en donde yo lo pueda hacer más breve para poder entregar esa información también a los equipos de respuesta, por ejemplo, para que puedan actuar rápidamente. Sí, sí, sí. Eso es justamente una de las cosas que nosotros entregamos en el documento al final de cada uno de los eventos adversos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en cada uno de los eventos adversos tienen sistemas de escalas medibles, fáciles de disponer para poder desarrollar justamente formatos, evaluaciones y factores específicos de cada uno de los eventos. Por eso justamente se incluyen lo que son factores importantes de cada uno de los eventos. En tu caso, por ejemplo, Fátima, perdón, podrían mirar el tema de inundaciones, ¿sí? En donde van a ver justamente cómo es que se desarrolla la inundación, cuáles son esos sistemas de alertas tempranas que se pueden establecer, y adicionalmente escalas e índices que yo puedo incluir dentro del formato para que sea muchísimo más fácil. La medición, perdón, primero, la obtención de datos, la medición y por supuesto la integración de todos los actores de los eventos o del evento adverso en general. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Mm, hace falta muchísimo. Yo, si le soy sincero, pensaba que el otro día estaba mirando y decía, esto puede llegar a ser, por Dios, casi un diplomado, porque con la cantidad de información que nosotros tenemos acá hoy en día, y si nosotros, por ejemplo, nos metemos en las escalas de cada uno de los eventos adversos, cómo evaluar un volcán, cómo evaluar adecuadamente con las escalas específicas, con los índices detallados,
una inundación, una crecida, un derrumbe, absolutamente todo eso nos podría llevar 2 años tranquilamente el estudio de todo eso. Pero por desgracia estamos en un curso de 8 horas, imagínense, que creo que les ha llevado un poquito más. Posiblemente puede que les haya llevado un poquito más con el tema de los trabajos, si es que los están haciendo. Bien, bueno, empecemos con los datos extraídos. Miren, hay una de las situaciones justamente que yo trato de establecer y de informarle a toda la gente cuando realiza estos cursos, y es que cuando yo quiero obtener un panorama, por ejemplo, así, de un evento adverso, en realidad, perdón un momentito, abres la puerta, por favor. En realidad, estoy obteniendo y estoy sacando esto. Una cantidad una estructura llena de huecos que no me permite obtener el panorama adecuado. Que yo, por ejemplo, en este sector o en esta sección que yo estoy viendo acá, puedo ver una estructura o puedo estar necesitando información adecuada. Yo acá no veo una planta completa, no veo una estructura crítica que puede que esté sosteniendo el resto del edificio y que puedo sacar por medio de una evaluación. Esos datos yo los puedo llegar a obtener en manera global con una evaluación bien adecuada, ¿sí? Con una evaluación bien diseñada y bien desarrollada. Esto quizás es una imagen muy específica, pero tómenlo como una metáfora, no lo tomen como algo literal, ¿sí? Cada uno de estos cuadritos en blanco significan un espacio que me hizo falta para desarrollar adecuadamente el desarrollo justamente de toda la evaluación. Entonces, eso justamente lo debemos tener en cuenta. Una evaluación errónea, una evaluación mal diseñada, esto es lo que va a entregar. Esto es lo que me da. No me va a dar un dato completo y correcto de lo que es la intervención en sí. Y eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un evento. Los formatos en la fase previa. Que me entregue una evaluación y unos formatos completos, un panorama completo de lo que es la intervención en sí. Miremos lo que son los errores más comunes cuando se relevan los datos. En principio, cuando empiezo a trabajar, tengo las encuestas que no están bien diseñadas. Yo les comenté justamente y les estaba diciendo, deben tener en cuenta que a la hora de establecer los formatos, lo primero que yo tengo que hacer es desarrollar un formato, un diseño de la estructura del documento, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero obtener? Entonces, en ese diseño de esa evaluación, pues justamente yo establezco, evalúo y miro cuáles son esos datos que necesito relevar. Bien, la evaluación lineal, ¿a qué me refiero con evaluación lineal? ¿Vieron, por ejemplo, Google Forms? Google Forms, si ustedes lo ven, por ejemplo, ustedes pueden decir cuál es su nombre o cuál es su edad, ¿sí? Y usted va a decir 40 años, 25 años. En mi caso, 23 años. Soy muy joven. No, mentiras. Entonces, de ahí se desplaza a otra pregunta justamente basado en mi respuesta. A eso se le llama preguntas en cascada, ¿sí? O derivadas en cascada. Pero cuando las preguntas son lineales, son aquellas preguntas que yo hago y que puede que tenga o no tenga información, pero que no va a ser relevante, que no va a depender de la pregunta anterior. ¿Listo? Esas son las derivadas lineales, que eso lo vemos en análisis de datos, no se compliquen mucho. Bien, no adjudicar datos del evaluador, porque en el formato tiene que existir los datos del evaluador. Ojo que esta información es clave. Ubicación específica de la evaluación a desarrollar, en dónde, cuál es la zona, cuál es el punto, ¿sí? Información técnica sin texto de soporte que la establezca o que le dé justamente ese soporte. Una evaluación técnica, una información técnica que le diga a la persona cómo tiene que realizar la evaluación. Ya lo vamos a ver. Usar las mismas planillas para todas las zonas sin distinción. Usted utiliza esta planilla y vaya
para allá, haga la evaluación. Usted utilice esta planilla y todas son las mismas planillas. Entonces, finalmente lo que vamos a encontrar es un error, porque cuando todos los datos me lleguen, así los estoy utilizando en el teléfono, pues me va a llegar una cantidad de datos que no me van a permitir encontrar el paralelo. Entonces estoy mandando a mi gente a perder el tiempo, ¿sí? Para poder establecer justamente y entender cuál es la zona más afectada, pues lo más lógico es que para cada una de las zonas yo tengo que establecer por lo menos una planilla específica, ¿sí? Que basada justamente en los eventos anteriores me van a mostrar si el evento anterior se repitió, si se potencializó o si por el contrario descendió el nivel de impacto de cada una de esas zonas. Entonces, lógico, cuando yo vaya a ver el paralelo en cada una de las planillas que me están entregando, yo voy a decir, ah, ok, listo, la zona 1, el barrio tal, por ejemplo, o el cuadrante tal, no está tan afectado como la vez pasada, ¿sí? O el cuadrante tal realmente terminó siendo muy afectado, entonces lo más seguro es que basado en estos datos, el hospital, el ancianato y tal cosa que se encuentra en ese cuadrante está siendo afectado. Por tanto, yo ya sé cuál es la cantidad de evacuados que voy a tener. Por tanto, yo ya sé hacia dónde se van a dirigir. Por tanto, yo ya sé la cantidad de respuestas que voy a necesitar. Por tanto, yo ya sé el tipo de respuestas y de ayuda humanitaria que voy a necesitar entregar. Por tanto, yo ya sé los tiempos que se puede llegar a demorar la emergencia, el dinamismo de la emergencia. O sea, con esos datos, yo ya estoy obteniendo absolutamente todo el panorama y ya sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. A diferencia de, no sé, no tengo los datos. Entonces, manejémonos de acuerdo justamente con cómo va la emergencia. ¿Sí? Usar planillas globales para obtener los datos, que es justamente lo que hizo USAID. Utilice esta planilla con terremotos, inundaciones, sequías, inundaciones, derrumbes, todo lo mismo. No me preocupe. No hay distinción entre un evento y el otro. Lo más lógico es que el dato va a ser extremadamente global, ¿sí? Y no voy a saber específicamente qué fue lo que sucedió. Las planillas físicas que no tienen un protocolo. Cuando me refiero a planillas físicas, me refiero a procedimientos análogos, ¿sí? A estos que yo sé perfectamente que cualquier persona puede llegar a llenar, pero que en el momento en el que obtengo absolutamente todos esos datos, la letra está mal escrita, tachones, rayones en la hoja, absolutamente todo eso que no me van a permitir obtener justamente un panorama del evento, ¿sí? Los planillas con errores conceptuales no corregidos. Supongamos que yo le digo les digo a ustedes, ok, vamos a hacer una evaluación, nos vamos a ir a algún lugar, ¿sí? Y vamos a evaluar la zona. Entonces ya tenemos un formato preestablecido. Vamos a utilizar este formato preestablecido para ir a realizar la evaluación. Cuando ustedes van y realizan la evaluación, nos damos cuenta que los datos no son correctos, no son concretos y hay errores en la planilla. Pero resulta que a mí me da pereza hacer todo lo que me hace falta, entonces prefiero no hacer absolutamente nada y directamente pues dejo que el formato, pues para mí está bien, ¿sí? Entonces pues lo más lógico es que llegamos a la emergencia y realmente en la emergencia se obtienen muchísimos más datos. Si los primeros datos que en la simulación se obtuvieron mal, pues lo más lógico es que más adelante esos datos van a estar peor. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Sacamos a la gente a trabajar al Santísimo Pepe, porque ya en el proceso, en la fase preliminar, cuando ya estamos en el proceso de evaluación real de la emergencia, no tiene salida, no hay sentido de realizar una buena evaluación. ¿Listo? Y volvemos otra vez, encuestas sin diseño previo y demás. Bien. Una vez que nosotros establecemos el fin de la etapa preliminar, o sea, acuérdense que ese fin de esa etapa preliminar es aquella situación en la que realizamos la evaluación completa de todos los puntos críticos, puntos neurálgicos, analizamos las líneas vitales y nos dimos cuenta y ya tenemos un panorama completo y
tenemos la colaboración de personal especializado. Bien, en la evaluación complementaria es necesario desarrollar evaluaciones en partida de nivel rojo. O sea, ya vamos a ver los niveles. O sea, los niveles rojos son aquellos que yo voy a priorizar para la salida del personal complementario, para volver otra vez a realizar las evaluaciones con personal profesional, con arquitectos, con demás, ¿sí? O con el personal de bomberos, con los que ya puedan justamente empezar a trabajar y vamos sacando justamente y vamos desarrollando todo lo que son esos procesos, los procedimientos de evaluación. Tengamos en cuenta que el dinamismo de la emergencia no es que me vayan a esperar los bomberos a que yo saque a mi gente y vuelva, o a medida que vayan entregando la información, ellos se quedan esperando a ver qué se hace. No, todo se va trabajando basado en la información que trabaje en EDAN, pero se va trabajando basado en lo que me diga la emergencia o lo que le diga la emergencia al comandante del incidente. Entonces es un dinamismo completo en el que hay que ir trabajando, desarrollando, entregando información, pasando, ¿sí? Y realizar justamente de manera colectiva todo el proceso de la información. Ahora, los lugares prioritarios para las operaciones se dan, ya ustedes saben justamente cuáles son y tienen el listado de cada uno de esos lugares, ¿cierto? Me imagino que sí, ya saben cuáles son los lugares críticos y demás, porque en la evaluación viene la pregunta, a menos que hagan el trabajo y me lo puedan entregar. Las evaluaciones complementarias pueden desarrollarse con el equipo EDAN, y EDAN significa eso, el equipo EDAN neto teniendo en cuenta recomendaciones específicas de los profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, veo lugares o estructuras físicas críticas que necesitan justamente de una segunda evaluación. No es necesario que vaya un técnico o un profesional, sino que perfectamente puedo realizar una llamada, una videoconferencia directamente con el arquitecto, con el personal profesional que me pueda dar esos niveles de prioridad y me puedan decir, evalúe tal lugar, muéstreme tal otro, y de esa manera la persona va a tener la posibilidad de realizar una evaluación conmigo en tiempo y forma y no necesito esperar a que llegue a una fase complementaria, sino que ya podemos establecer justamente el lugar como un punto rojo, como un punto amarillo, como un punto verde. Bien. Tenemos en cuenta que en EDAN un punto de alarma con los datos en rango debe ser claro para el personal. ¿A qué me refiero con los datos en rango? Los datos en rango son aquellos que van de 0 a 10, por ejemplo, de 0 a 100, de 1 a 5 o de 1 a 10. ¿Sí? Puede establecerlos de acuerdo justamente con el rango que usted considere preciso, de 1 a 5, de 1 a 10. No se recomienda que se establezcan de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 7, ¿sí? Sino que sean justamente de 1 a 5, de 0 a 5, de 0 a 10. Esos son los datos en rango. Haga de cuenta, cuando el doctor a usted, después de tener un golpe, le pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? 5. 8. Ah, ok, listo. Entonces ya basado justamente en el dolor, en su respuesta, pues lo más lógico es que el doctor va a tener la posibilidad de desarrollar justamente una serie de acciones basados en esa respuesta. Es completamente igual. Esos datos en rango son completamente los mismos. ¿Qué tan destruida está la estructura de 0 a 10? ¿Qué peligro de colapso tiene la estructura, por ejemplo, de 0 a 10? ¿Sí? Entonces, basados justamente en esos datos en rango, si yo digo 10, prácticamente la estructura ya se va a colapsar, pues lo más lógico es que cuando yo respondo 10, al centro de operaciones le va a aparecer esa vaina timbrándole en rojo y ya le va a decir, ok, en este lugar se va a colapsar una estructura, mandemos y prioricemos cuanto antes personal para esa zona. Bien, fácil. En el texto de apoyo y dentro de la capacitación tiene que reforzarse cada uno de estos puntos. Acuérdense que antes de salir a realizar evaluaciones, es necesario que el personal se capacite de la manera correcta, ¿vale? Para no cometer errores. Veamos justamente una base
muy simple de lo que es una evaluación de una estructura física. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, tiene colores verde, azul, naranja y rojo. ¿Listo? Entonces, en los dos primeros puntos, que son los verdes, la estructura está completa sin fracturas externas, puede caer mampostería sin perjudicar la estructura interna. ¿Sí? Entonces ya me imagino que ustedes en su cabecita ya están teniendo justamente esa referencia. Paredes o muros con grietas diagonales en su extensión, ¿sí? Sin afectación de columnas o vigas. Estructuras sin daños visibles ni desplazamiento. Hasta ahí todo bien, o sea, tenemos unas grieticas, pero hasta el momento yo no veo lateralmente que la estructura tenga deformidad ni nada de eso. Ahora, la 3, paredes o muros con grietas ya profundas, pero no de más de 2 centímetros de separación diagonales. O sea, la estructura yo la veo así y finalmente tengo una separación. Entonces ahí es cuando voy a decir, ah, ok, ojo que la estructura se puede caer. Bien, sin afectación hay columnas o vigas. Una sección de la estructura se encuentra con movimiento sin afectar las vigas. Cuando me refiero a las vigas o cuando la evaluación se refiere a las vigas, son aquellas partes justamente superiores de una estructura, columnas superiores que no se mueven y no se ven finalmente afectadas. Bien, columnas ni compromiso de otras partes de la estructura ni o con desplazamiento, o sea, ninguna otra parte se mueve. Puede que sea un muro estructural, pero que no ponga en peligro absolutamente toda la estructura. Bien. Quinto, muro caído externamente sin afectar más estructuras. Muchas ocasiones en las que la casa está completa, uno de los muros se cae, pero no pasa absolutamente nada más. ¿Sí? Estructuras de un solo nivel, o sea, no tiene más plantas, solamente de un piso, primera planta, se cae uno de los muros y listo. Grietas en el piso y partes bajas afectando cimientos estructurales. Hasta ahí, pongámosle cuidado y marquémoslo como naranja. Bien, ya estamos en el punto rojo en el que sí o sí es necesaria, imprescindible, una evacuación. Entonces, grietas horizontales en partes bajas y altas afectando las vigas de la estructura. Entonces, ya vemos grietas que van desde el piso hasta arriba, inclusive en lo que son las estructuras superiores que puede llegar a sostener más plantas. Bien, entonces en ese caso, supremamente necesario evacuar y marcar con rojo. Grietas en columnas con afectación probablemente o probable interna. Grietas de más de 2 centímetros en vigas y o columnas. Desplazamiento estructural y o peligro de colapso repentino. O sea, usted ya ve que la estructura tiene un colapso o va a tener un colapso, ya la encuentra completamente ladeada con cierto grado de inclinación las estructuras, especialmente lo que son columnas y vigas. Entonces ya ahí decimos, ok, tiene un colapso, tiene un posible riesgo de colapso, evitemos, saquemos a todo el mundo y establezcamos un perímetro para que no termine afectando a nadie más, ¿sí? O ya la estructura está colapsada, ¿bien? Posiblemente hayan personas abajo, entonces, por tanto, no ingresa nadie, toda la zona se encuentra en adelante demarcada y se establecen lo que son los procedimientos usar. Bien, planillas unitarias, no se pueden hacer uso de este tipo de planillas para evaluaciones generales. O sea, no haga evaluaciones generales en donde incluya esta información, porque una evaluación general, acuérdese que es la evaluación de toda una zona y usted no puede preguntar qué tan destruida está la zona del 1 al 10, ¿sí? Lo mejor es justamente establecer de acuerdo a esos puntos críticos y establecer las estructuras. Ahora, podemos tener evaluaciones globales, por así decirlo, para estructuras físicas, ¿sí? En donde usted establezca y diga, ok, es tal casa que no se consideraba en la fase previa como un punto crítico, pero ahora que lo estoy viendo, sí es un punto crítico. Bien. La unión de dos o más variables expresadas en nivel alto requieren prioridad alta para trabajar con equipos profesionales. ¿A qué me refiero? A que tengo
grietas horizontales en partes bajas y altas afectando vigas de la estructura y adicionalmente grietas en columnas con afectación probable interna. Entonces, en ese caso, lo más lógico es que va a ser 2 puntos rojos, nivel alto, que requiere justamente equipos profesionales. Bien, aquí vamos a ver lo que yo les decía. Si yo establezco una evaluación, una sola evaluación para todo un municipio, pues lo más lógico es que voy a tener solamente un dato y no voy a saber cuál es ese lugar. Ahora, si establezco este para la zona 1, este para la zona 2, este para la zona 3 y este para la zona 4, pues lo más lógico es que ya voy a saber que la zona 1 es principalmente la más afectada. Por tanto, ya sé cuáles son las afectaciones, en dónde está principalmente afectado, basado justamente en los datos que me están llegando y por ende la zona 1 va a ser una zona priorizada. ¿Sí? Va a ser lógico. Hablemos del marcaje. Marcaje en nivel 1 y 2, informe los procedimientos a los moradores y el nivel de daño. O sea, justamente estos niveles le vamos a decir, ok, listo, tiene mampostería solamente, estructura completa, sin fracturas, todo esto, ta. Ah, bueno, listo. No se preocupe que no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, en un proceso complementario, vuelve a pasar el personal profesional para verificar justamente que la estructura esté bien. Pero por el momento todo bien, ¿sí? 3 y 4, informe los procedimientos en caso de réplica, evacuación inmediata. No es necesaria la evacuación, tarjeta verde, porque hay tarjetas justamente para lo que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, que la va a dejar directamente en cualquier lugar. Nosotros entregamos justamente un formato de eso. Bien, 5 y 6, evacúe la estructura. La evaluación va a quedar a disposición de personal profesional con tarjeta amarilla. ¿Listo? Y de 7 a 9, evacúe la estructura, acordone completamente el área, evitando el acceso y, por supuesto, se establece una tarjeta roja. Bien, ¿preguntas al respecto? ¿O estoy hablando muy rápido? No, no, muy claro. Listo, Fátima, sí, adelante, dímelo. Sí. Del manual, ¿en qué parte está toda esa parte que tú estás exponiendo? Al momento todavía eso hace parte de la parte 2. Igual no te preocupes que ya ahora en noviembre sale la segunda parte, el anexo 2. Pero no vamos a tener que tomar ese tipo de información para el trabajo que tenemos que hacer. No te preocupes, hasta allá tampoco. No es tan necesario llegar hasta ese punto. No, hasta allá tampoco. Bueno, justamente, entonces, respecto a dudas y consultas, respecto al trabajo, ¿listo? Todo lo que quieran preguntarme, todo lo que haya quedado en el tintero, todo lo que ustedes digan, uy, oiga, me quedó pendiente esto y quisiera preguntarlo, este es el momento indicado para que ustedes lo pregunten. Y si están viendo el video, aprovechen justamente y dejen la pregunta que yo veo todos los comentarios. Bien, los escucho. O les digo cómo es el trabajo y basado en eso ustedes me van diciendo. Ogla dice, todo bien. Bueno, entonces, les comento más o menos cómo va a ser el final, el trabajo final. Sí, adelante, Felipe. Sí, Krishna, muchas gracias. Mira, quería hacer una consulta respecto a cómo afecta dentro del contexto internacional lo que ha pasado con el desfinanciamiento, por ejemplo, de USAID o el cierre de oficinas en relación a la respuesta que podría avecinarse, no sé, en un periodo corto o mediano plazo, pensando en los recursos que se necesitan para poder responder en un estado de catástrofe desde la ayuda internacional. Uy, pues a ver, el tema del desfinanciamiento de USAID no solamente fue un golpe en cuestión de emergencias y desastres, sino también para muchísimos proyectos que tenía USAID en Latinoamérica. Creería, y la principal esperanza que dio Trump al dar la decisión fue, no se preocupen que se vuelven a abrir otros proyectos, pero no con el nombre de USAID porque USAID prácticamente está acabado.
Respecto al tema de USAID, yo te diría que lo mejor es adaptarnos justamente a la posibilidad de que próximamente o en un próximo evento catastrófico sea necesario establecer recursos de la región para solventar las necesidades. Cosa que genera, o sea, es mucho más complicado ahora hoy en día para los países de Latinoamérica, pero que es un tema que tenemos que afrontar en adelante. Esperemos, ojalá y se diera la posibilidad de que nosotros creciéramos tanto como USAID. Hablemos en poco, ojalá en poco tiempo, como para decir, ok, listo, programa de Dan genera esa respuesta y USAID no se preocupe que ya no es necesario que exista, pero y que la respuesta sea adecuada, condicionada y bueno, con todos los parámetros que nosotros venimos trabajando. Pero bueno, para eso necesitamos muchas cosas, como el conocernos un poquito o reconocernos un poquito más, tener todo lo que son las plataformas y estructuras un poquito más adecuadas y todo eso. Eh, de antemano les comento, si alguno de ustedes quiere hacer parte del programa EDA en Latinoamérica, las puertas están abiertas, por supuesto. El objetivo justamente de esto es que ustedes también puedan tomar decisiones, puedan mirar los documentos antes de que salgan, puedan justamente entregar esos parámetros adecuados como para decir, ok, la plata se puede llegar a manejar para esto otro, en cuestión de tesorería, administración, redes sociales, manejo de documentos, establecimiento de equipos, establecimiento de sistemas logísticos, todo eso. Y si no tiene idea de lo que le estoy hablando, no se preocupe que nosotros le enseñamos. Así que las puertas están abiertas por si quieren hacer parte. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Alguna? Muchas gracias. No, todo bien, Felipe. Bien. ¿Otra duda, consulta que quieran hacer antes de continuar? Ogla, adelante. Es respecto al pago que nosotros tenemos que hacer. Los $3, Ujú. que todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer porque, o sea, no nos hemos puesto de acuerdo para Ajá. ver quién va a reunir todo el dinero y hacer el pago. Pues pónganse de acuerdo. No, no, el tema es que ninguno tenemos el PayPal. Pero lo pueden hacer por Lo Western que Union, estábamos como te dije. pensando era juntarlo todo para que alguien lo mandara o algo así. Porque es Claro. una bobería, pero ninguno tenemos PayPal. Ay, Sí, perdón. no se preocupen por el tema del PayPal, o sea, es lo de menos. Por Western Union, pero como les dije, o sea, yo creería que, yo no sé si utilicen hoy en día, pues me imagino que sí, plataformas como bancarias o que no son bancarias para pagar entre ustedes con teléfono, con dispositivos, y pues se le pasa la plata del uno al otro y ya, Transferencia, pero que exacto, como transferencia virtual. Entre Por ustedes se hacen Vimenca, transferencia virtual a una sola persona y ya está, claro. por Vimenca, Y esa usted dice. persona, claro, no sé. ok, Y esa persona pues hace la transferencia en Western Union y listo. ok. Me pide los datos y pues con muchísimo gusto Sí, yo le sí. paso. Me lo envías, por favor, los datos de la Pero cuenta y así nosotros resolvemos de este lado. sí, por supuesto. No hay ningún inconveniente. Claro que sí. Era lo que Bien. faltaba. Ah, bueno, listo, Ogla. Genial. Entonces, respecto a lo que es el trabajo, les explico bien cuál es el trabajo final. Basado justamente en lo que es el proceso de mirar justamente los riesgos, ¿sí? Adecuar la clase anterior a esos riesgos, ¿sí? Lo que son líneas vitales, afectaciones alternas y todo esto. Ustedes van a hacer un formato que ustedes consideren adecuado, ¿sí? Basado en el que de la emergencia. O sea, van a poner en práctica absolutamente todo lo que les acabo de explicar. No tiene que ser perfecto porque yo sé justamente y entiendo claramente que el tiempo que nosotros estuvimos desarrollando para el curso es corto, o sea, para la cantidad de información es realmente corto. Pero lo que yo necesito de parte de ustedes es que den ese paso adelante y digan, ah, ok, bueno, listo, voy a poner estas preguntas, ¿sí? Y estos datos
y quiero saber de pronto cómo hacerlos. Si ustedes necesitan un tutorial alterno o algo así por el estilo, una tutoría en donde consideren que haya falta algo de pronto como para terminar de hacer el curso, el formato, más allá de que termine el curso, que sean ustedes los que puedan desarrollar ese formato sin ningún problema. Todas las dudas y todo eso, ustedes me pueden decir, nos organizamos un día, una nochecita como hoy, en algún momento desde mi casa, porque todavía estoy en la oficina, y nos organizamos y yo les hago una tutoría, ¿sí? Externa. Entonces, miramos, nos organizamos y les digo, basados en el mapa, les puedo decir, ok, bueno, listo. Mire, esta evaluación es la que usted necesita. Estas son las preguntas específicas que necesitaría realizar. Si ponemos esto, ¿qué pasa? ¿Qué se ve? ¿Cuál es la plataforma adecuada como para poder realizar todo el proceso? Si es que lo quieren hacer por medio de una plataforma. O como hay muchas organizaciones todavía al día de hoy que utilizan un solo formato, listo, ¿sí? Pero va a ser un solo formato, pero de la zona. Entonces va a ser un formato específico, no va a ser un formato general, ¿vale? Entonces, eh, eso justamente era lo que les quería comentar ahora. Bien, respecto a, ya hablamos de la evaluación. Bueno, les comento, el curso de tecnologías aplicables al EDAN va a ser desarrollada de manera asincrónica, con tutorías como la de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo empecé el proyecto y la presentación del curso, yo estaba desde mi casa porque tenía mi oficina, o la oficina en casa, ¿sí? Ahora mi oficina está en otro lado, ya son las 7:30 de la noche y, pues lógico, desplazarme desde aquí hasta mi casa y todo esto, pues, voy a llegar súper tarde. Entonces ya es como un tema de que con mi esposa estuvimos mirando todo esto y la voy a dejar entonces de esta manera. De esa forma, lo que son las clases de los martes, justamente nosotros seguimos en el grupo de estudio, pero las clases de los martes, pues yo ya las puedo hacer directamente desde mi casa sin ningún problema. Y van a ser tutorías de lo que son tecnologías aplicables al EDAN, basados justamente en los videos, en los trabajos que ustedes vayan a realizar y demás. ¿Listo? O sea, van a ver prácticamente lo mismo que esto, solamente que pues son videos y ya. No es más. ¿Sí? Y van a ser videos cortitos, no van a ser videos de 1 hora, de 2 horas. Van a ser videos cortitos en donde les explico tema por tema, ¿sí? Y al igual que por Google Class, Google Room, perdón, Classroom, es que vamos a justamente desarrollar y de ahí podemos entregar notas, trabajos y todo lo demás para que ustedes puedan hacer el curso de tecnologías aplicables al EDAN y los cursos que vengan, ya mirando los videos con el tiempo que ustedes tengan, hacer los trabajos con los tiempos que ustedes tengan y entregar los trabajos y todo eso, inclusive sin unos tiempos tan específicos como estos, sino pues que ya van a tener la posibilidad de presentar con los tiempos adecuados las presentaciones, ¿sí? Y demás. Entonces, el próximo curso que se va a realizar de tecnologías aplicables al EDAN ya va a ser de manera asincrónica con tutorías. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y ya esos serán creo que todos los anuncios que tenía por hacerles. No sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta o aclaración. Tú vas a Si enviar van por a presentar. escrito las indicaciones del trabajo. Sí, claro, por supuesto. Ok, Yo les hago una presentación ahí en donde ya ustedes van a tener toda la información del trabajo, que ok. pues no es más que eso. Y entonces con los tiempos de entrega también. Exactamente, con los tiempos de entrega, que lógicamente van a ser casi los mismos. O sea, una vez que se cierre las evaluaciones, van a ser tanto las evaluaciones como los trabajos. Tengan en cuenta una cosa, y es que si ustedes se toman la tarea de hacer el trabajo, puede que no tengan que presentar la evaluación. Ahora, yo no creo que un trabajo en el que ya hicieron una evaluación completa de la zona, adicionaron líneas vitales y todo lo correspondiente en ese sentido, y adicionalmente
le están haciendo un formato, les vaya a quedar feo o les vaya a quedar mal o les vaya a quedar incompleto. ¿Sí? Entonces, si ya lo hicieron y lo están desarrollando, ya saben y pueden estar completamente tranquilos que no van a tener que presentar la evaluación. ¿Sí? Entonces, ya se pueden sentir certificados, pero pues tengan en cuenta que necesitamos ver las presentaciones, los trabajos. ¿Vale? ¿Listo, mi gente? No sé si haya otra pregunta, se les quiere. Y nos estamos entonces hablando. Sí, dime, Felipe. Solamente que dicen a Eric, bueno, un saludo acá desde Chile para todos, muchas gracias por tu tiempo, a quienes han participado. Y desde acá, nosotros desde Fundación Red de Respuesta a la Emergencia de Desastres esperamos poder seguirnos encontrando y contribuir a esto, a esta evaluación que sin duda debiera ser estandarizada, cosa que acá en Chile lamentablemente EDAN no está regulado, no está validado en realidad desde los gobiernos, sino que se aplican otras herramientas. Pero bueno, esperamos poder construir y que en algún momento lleguemos todos a hablar algún lenguaje común. Esperemos que sí, ojalá que se estandarice y conmigo cuentan para lo que ustedes necesiten. Si quieren presentar el proyecto en algún lugar, por alguna organización. Miren, todos estos proyectos, para que se presenten de la manera adecuada y para que se obtenga justamente esa respuesta por parte estatal, necesita mostrarse, ¿sí? Entonces, una vez que uno ya tenga un grupo capacitado, con todos los estándares y todo esto, y se puedan mostrar las respuestas que se tienen, ya de ahí en adelante solamente es ganancia con el Estado. Ténganlo por seguro. Adelante, Isis. Tienes el micrófono apagado. Isis, tienes el micrófono apagado. Ahora ¿Me sí. escuchaste? No, No, nada. no te escuché. Perdón. Bueno, de nuevo,